Vamos a tener ahora una charla especial, va a durar 20 minutos, el doble de lo habitual, pero es que, bueno, es Exscientia y sabemos que también es especial. Y, por ejemplo, voy a hacer una pequeña presentación, que ya la hemos hablado Exscientia y yo, y os voy a recordar, por ejemplo, a los que no lo sabéis, que el año pasado Exscientia se rompió una pierna, etcétera. No sé a quién se le ocurre con su edad ponerse a hacer lo que hizo. Hacer deporte. Decían que era bueno para la salud. Decían que era bueno. Hay tantas cosas. Él sabe que dicen tantas cosas que son buenas y luego no. Y no se operó a propósito porque hubiera perdido la oportunidad de venir el año pasado aquí. Dice, voy a esperar a que me operen a venir. Este año, esta charla que vais a ver, le ha costado 2-3 viajes, una media de 2.000 kilómetros en tren. Hasta que tengamos el motor Warp, él va en tren. Es de Murcia. Es de Murcia. Ha hecho varios viajes solo para preparar exclusivamente esta charla. Se ha hecho 2.000 kilómetros. En 2 viajes dice su mujer que tú me estás engañando. No, tú estás haciendo algo raro porque eso... Y como siempre, bueno, sabéis que él nos quita un montón de patrocinadores cada vez que habla. Y, sin embargo, esta charla es muy probable que os sorprenda, como nos ha sorprendido a los que ya lo conocemos, a José Manuel López Nicolás. Con todos ustedes, Exscientia. Gracias. Miren, hoy les voy a contar una historia, o realmente muchas historias en una sola historia. Hace 20 años, dentro de unos días se cumplirán exactamente 20 años desde que recibí esta carta del Ministerio de Educación y Ciencia, porque entonces la ciencia sí que merecía un ministerio. Esa carta no era más ni menos que una credencial de becario de investigación. Y esa credencial, que se ha convertido en el santo grial para los jóvenes investigadores, desgraciadamente hoy en día, me iba a permitir realizar la tesis doctoral en los siguientes 4 años. Uno de los objetivos de esa tesis doctoral era diseñar una nueva línea de alimentos funcionales, concretamente productos dietéticos bajos en colesterol. Mi objetivo en esa investigación era diseñar una metodología que sirviera para extraer el colesterol de este tipo de alimentos, concretamente del huevo. Para ello utilicé esta serie de moléculas. Moléculas son muy sencillas, solamente son unidades de glucosa. La particularidad que tienen es que están unidas formando un anillo, y ese anillo tiene la capacidad de introducir en su interior determinadas moléculas de alto valor biológico. ¿Con qué objetivo? Pues bien, para proteger ese compuesto que introducimos en el interior y diseñar, por ejemplo, algunos fármacos que permitan, al ser protegido, llegar intacto al sitio del organismo donde quiere realizar su función, o bien extraer compuestos tóxicos de algunos productos, como podía ser el colesterol de los huevos. Durante 4 años me pasé haciendo lo que ahora llaman peyorativamente la investigación básica de ese tipo de experimentación. Mi objetivo era encontrar cuál era el mejor tipo de ciclodestrina para extraer el colesterol, a qué pH, a qué temperatura realizaría bien su trabajo. Diseñé ciclos, formulé hipótesis, fórmulas, todo lo que ven ahí. La investigación básica, incluso sorprendentemente, fue publicado en algunas buenas revistas del campo de la bioquímica. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que a los 4 años apareció y pude presentar esa tesis de infumable título, como pueden ver ahí. Bien, esa tesis para mí fue un orgullo. Fue un orgullo, pero luego empecé a dudar de ella. ¿Por qué? Porque la investigación básica jamás generó una investigación aplicada y los huevos bajos en colesterol no se elaboraron a nivel industrial. Y yo empecé a dudar. Incluso cuando escuché a algunos amigos que te decían aquello de que sí, que realmente había perdido el tiempo. Había perdido el tiempo porque nunca, todo el trabajo de 4 años, no se había traducido en nada. Incluso hubo quien me dijo, un gran amigo, me dijo que había tirado el dinero público, que me había llegado a través de la beca de investigación y a través de los proyectos a los que estaba asociado. ¿Y qué ocurrió? Que en ese momento, y como me había afectado porque estuve, se me acercó mi jefe. Y mi jefe me cogió y me dijo, adelantándose al tiempo, él sabía lo ministro que iba a ver posteriormente, me habló de algo. Y me habló de la falacia de la investigación rentable. Y mi jefe, lo que me comentó, dijo, mira, José,
para que determinados experimentos puedan ver la luz, tienen que haber debajo de ellos muchísimos otros experimentos que nunca verán la superficie, pero que ayuden a sustentarlo. Incluso experimentos que salgan negativos, y todos ellos sumarán para que algo vea la luz. A mí aquello me gustó. Me gustó, pero es que además me dijo, José, voy a ir un poquito más allá. Y me habló de Newton. Y él me dijo que Newton, cuando empezó a entender el movimiento lunar, ni se le podría imaginar por la cabeza su importancia, los satélites de comunicación, en la carrera espacial, ni nada. Y me habló de Fleming. Y él me dijo que Fleming descubrió la penicilina en 1929. Y en ese momento, incluso por la comunidad científica, la penicilina fue un descubrimiento banal, sin ninguna importancia. Pero todo el mundo sabe la importancia que tuvo en la Guerra Mundial. Y me dijo algo de este señor, de Santiago Ramón y Cajal, el mismo que ahora mismo se estará revolviendo en su tumba cuando sepa lo que está ocurriendo con los contratos que llevan su nombre. Y me contó esa frase: cultivemos la ciencia por sí misma, sin considerar por el momento las aplicaciones. Estas llegan siempre, a veces tardan años y a veces siglos. Y mi jefe añadió, y si no llegan, no pasa nada. Digo, pero ¿cómo que no pasa nada? Y todo el dinero que hemos invertido durante estos años en la investigación, y me dijo una frase que me dejó helado, pero que ahora comparto. Dijo eso: la inversión en ciencia es una falacia. ¿Y por qué es una falacia? Porque la inversión va asociada, casi siempre, a rendimiento económico. Y buscar el rendimiento económico inmediato en ciencia es absurdo. En ciencia no se invierte, en ciencia se gasta. ¿Y hay que gastar en ciencia? Por supuesto, me dijo que había que gastar en ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia mata la curiosidad del científico, y la curiosidad genera conocimiento. Porque la ciencia podría ayudar a desarrollar productos que sí que den rendimiento económico, pero solamente podría, sin ser el objetivo primordial. Y porque la ciencia ayudará a formar sociedades más exigentes. Y de esas sociedades exigentes, seguro que saldrán verdaderas personas que puedan conducir a la ciencia a un sitio muy distinto al que le han llevado los actuales dirigentes. Aquello me caló, y realmente sí que creo que la inversión es una falacia en ciencia, pero lo que hay que hacer es gastar en ciencia sin esperar nada rápidamente económicamente. Pero a mí siempre se me quedó clavado el tema de los huevos bajos en colesterol. Hasta que 20 años más tarde de empezar aquella investigación, estando en Twitter, leí este tuit de Juanjo Gómez, uno de los mejores divulgadores de este país, murciano, por supuesto, y Juanjo, en ese tuit, hablaba de la hidroxipropil beta-ciclodestrina, y lo relacionaba, que era la molécula que habíamos elegido antes, y la relacionaba con dos mujeres, con Natalia y Carmen María Alarcón. Y yo no tenía ni repajonera idea quién eran Natalia y Carmen María Alarcón. Natalia es esa niña. Natalia es una niña murciana que tiene 4 años, exactamente los mismos que cumplirá mi hija dentro de una semana. Natalia es una niña muy conocida en Murcia y muy conocida fuera de Murcia. ¿Por qué? Porque Natalia tiene una enfermedad rara. Una enfermedad rara, según la Organización Mundial de la Salud, son aquellas enfermedades de prevalencia baja, 5 de cada 10.000 nacimientos. Existen aproximadamente 7.000 enfermedades raras, de las cuales el 80% es de origen genético. Pues bien, ese tipo de enfermedades raras, que nos parecen tan extrañas, ya afectan a 3 millones de españoles. A 3 millones de españoles. ¿Y qué enfermedad rara tiene Natalia? Tiene una enfermedad que se llama Niemann-Pick tipo C. La enfermedad de Niemann-Pick tipo C es una enfermedad que lo que ocurre es que hay una mutación de los genes que codifican unas proteínas que están relacionadas con el transporte lipídico, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que al estar esas proteínas no se pueden codificar correctamente, se almacenan los lípidos en determinadas partes del organismo, con efectos muy tóxicos. Se almacena en el bazo, se almacena en el hígado, se almacena en el cerebro, y da lugar a una serie de síntomas. Síntomas como los que tienen ahí: torpeza, ataxia, disfagia, cataplegia, epilepsia, etc. Lo grave también de este tipo de enfermedad es que incide de una forma, en muchísimos casos, mortal en niños de muy corta edad. A Natalia, sus padres le descubrieron este tipo de síntomas a los pocos meses de nacer. Sin embargo, no fue, sorprendentemente, hasta los 2 años cuando le diagnosticaron que tenía este tipo de enfermedad. ¿Por qué?
No lo sé. Pero la respuesta que le dieron a los padres fue que no se sabía prácticamente casi nada, que la investigación era casi nula en este tipo de enfermedad y que, con esas palabras, lo único que podían hacer era esperar. Y en ese momento entra a formar parte de esta historia que les estoy contando la segunda mujer protagonista de ese tuit. La segunda mujer es Carmen María Alarcón. Carmen María Alarcón es la madre de Natalia. La madre de Natalia ha hecho una lucha como la que estoy absolutamente convencido que haríamos cada uno de nosotros por su hija. Lo que pasa es que ella ha llegado lejos. Ha llegado a programas de televisión muy conocidos, como los que ven ahí. Ha llegado a las autoridades políticas regionales, al Congreso de los Diputados, organiza eventos, absolutamente de todo, por intentar ayudar a su hija. Pero aquí estamos en un evento de divulgación científica. Y lo que más me ha sorprendido a mí de esta mujer, de las veces que he ido a hablar con ella, de los viajes, como comentaba Javi, es que sabe de la enfermedad casi tanto como muchísimos especialistas. ¿Y qué es lo que hizo? Pues metiéndose en el origen de la enfermedad, se encontró que en Estados Unidos habían dado un tratamiento a dos niñas gemelas que tenían la misma enfermedad, Niemann-Pick tipo C. Cuando se enteró de ello, Carmen María lo que hizo fue intentar que algún hospital en España le diera ese tratamiento a su hija de 4 años. Llamó a la puerta de muchísimos hospitales, la mayoría de ellos se la encontró cerrada porque no se atrevían con ese tratamiento. Hasta que uno dijo que sí, del Hospital de la Zarzuela, en Madrid. Lo que ocurría es que, para ello, la condición que le pedían era que la madre de Natalia consiguiera de la Agencia Europea del Medicamento la autorización para poder darle ese tratamiento, porque era la primera vez en Europa que se le iba a poder dar a una niña. Lo hizo y, sorprendentemente, lo consiguió ella sola y con ayuda de poca gente. La Zarzuela cumplió y elaboraron una serie de protocolos para llevarlos a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Dio el permiso para el uso de un tratamiento farmacológico como medicamento compasivo y empezó el tratamiento. Bien, ¿qué tratamiento es el que estoy hablando? El tratamiento que estoy hablando lo tienen ahí. La Agencia Europea de Medicamentos autorizó el tratamiento para la enfermedad de Niemann-Pick tipo C con hidroxipropil beta-ciclodestrina. Esa hidroxipropil beta-ciclodestrina es la que ustedes están pensando. Es ese producto que tienen ahí, exactamente el mismo que hace 20 años se seleccionó como la ciclodestrina óptima para extraer el colesterol de los huevos y que jamás llegó a aplicarse. Y ahora lo que están haciendo es introducir la ciclodestrina intracatecalmente en el cerebro de Natalia para extraer ese colesterol que estaba acumulando. Eso es lo que ocurre en el cerebro de Natalia. Y es exactamente lo mismo que ocurría en la yema del colesterol. Estamos hablando, en verde pueden ver una molécula de ciclodestrina. Lo que tiene encapsulado dentro es el colesterol. Al encapsularlo aumenta su solubilidad, por lo cual puede ser transportado y esa mutación genética que había antes empieza a solucionarse el problema. ¿Significa lo que le estoy diciendo que esta aplicación actual en esta enfermedad es consecuencia directa de aquellos trabajos de hace 20 años? No. Es consecuencia de ese trabajo y de muchísimos más trabajos realizados por científicos de muchísimas disciplinas. Han intervenido farmacéuticos, médicos, bioquímicos, biotecnólogos, químicos, biólogos, etc. Lo que me lleva a mí a las dos primeras conclusiones de la charla. La primera, que el trabajo multidisciplinar es absolutamente fundamental, y la segunda, incluso más importante, que por favor acabemos con la falacia de la investigación básica y de la investigación aplicada. Existe un solo tipo de investigación, buena o mala, pero es la que existe. Y separar ese binomio es absurdo cuando la investigación aplicada jamás podría originarse sin la investigación básica. Bien, problema solucionado. Veamos. Miren, yo no sé lo que ustedes hubieran hecho. Estoy seguro que lo mismo que yo. Yo cogí y dije, tenía la oportunidad de ir a primera línea de batalla a observar realmente lo que estaba ocurriendo con una molécula, que es la con la que llevo ligado 20 años, para un tratamiento que ni se me podía pasar por la cabeza cuando empecé a trabajar en ello y que estaba ayudando a una persona, a muchas personas, etc. Y sí, y me fui a primera línea de batalla y he realizado una serie de viajes, que es lo que comentaba Javier, lo llamé y dije que el primer sitio donde quería contar esta historia era aquí, en Naucas.
Allí me fui ¿a qué? A reunirme con el equipo médico que la estaba tratando. ¿Y qué es lo que me contaron? Me contaron que Natalia tiene que ir cada 15 días de Murcia a Madrid en un tren de ida y vuelta a que le inyecten en la cabeza lo que ustedes han visto. Afortunadamente se ha visto que no existe toxicidad o no ha aparecido toxicidad en ningún tipo de organismo, todo parece que va bien. ¿Y qué resultados se han obtenido? Pues lo primero fue frenar la caída de la enfermedad. Y la caída de la enfermedad se ha frenado. También se ha visto que ella tenía problemas de deglución de alimentos que se están solucionando, está comenzando a hablar, sus problemas auditivos se están solucionando, Natalia sigue postergada en una silla, cada vez va más erguida, disminuyen los episodios de cataplegia y por fin ha podido ser escolarizada. Alegría, sí. ¿Hemos acabado? Por supuesto que no. ¿Y ahora qué? ¿El objetivo cuál es? El objetivo es únicamente convertir este tipo de enfermedad en una enfermedad crónica. ¿Estamos lejos de eso? Sí. ¿Qué hay que hacer? Seguir investigando. Porque no se sabe lo que va a pasar ni el día de mañana. En Estados Unidos acaba de empezar el primer tratamiento clínico en niños en el 2013 que tienen este tipo de enfermedad. ¿Y en España qué hacemos? Pues en España hacemos cosas bastante curiosas. Miren, estoy absolutamente de acuerdo, es absurdo plantearnos esto, estoy en contra de los recortes en investigación, lo que no quiere decir que esté a favor del discurso lacrimógeno que a veces damos por parte de la ciencia. Ahora bien, también los científicos debemos entonar un mea culpa en algunas cosas, porque sí, hay cosas que no las hemos hecho bien. Hemos despilfarrado dinero, hemos duplicado líneas de investigación, hemos duplicado material, infraestructura, personal. ¿Significa eso que no tienen que haber muchos grupos de investigación trabajando en lo mismo? Pues claro que deben haber, pero ojo, trabajando en colaboración y optimizando recursos. Y ustedes estarán pensando, bueno, si nos estaban hablando de investigación básica, de investigación aplicada, de la enfermedad rara, de este caso de la ciclodestrina, ¿por qué habla ahora mismo José de optimización? Porque si hay un sitio donde realmente se ha trabajado bien en España, colocándonos en la línea puntera en Europa, y donde la optimización ha desempeñado un papel fundamental, es en el campo de las enfermedades raras. No sé si conocen este centro, les puedo asegurar que no tengo la más mínima relación con él, ni lo he visitado nunca. Es el CIBERER. El CIBERER es el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. Bien, ese centro coordina 60 grupos de investigación que se encuentran distribuidos por toda España, de universidades, del consejo, hospitales, etc. Relaciona casos, porque aunque sean 7.000 enfermedades raras, todas tienen un origen, o muchas de ellas muy parecido, manda material de uno a otro, un caso en Murcia, otro en Cádiz, otro en Lugo, otros en Europa, y lo ha convertido como uno de los centros punteros en enfermedades raras en este país y en todo el mundo. Bien, CIBERER se está desmantelando. Grupos de investigación empiezan a caerse, incluso hay personal que ya empieza a abandonar el CIBERER. ¿Eso qué está haciendo? Frenar la investigación en enfermedades raras, ir hacia atrás y encontrarnos situaciones realmente surrealistas como esa. Miren, estoy totalmente orgulloso de vivir en un país donde haya personas como esa, investigadora del Consejo, que tengan los santos cojones, y con perdón, de ir a un programa de televisión a conseguir dinero para investigar en enfermedades raras. Estoy totalmente orgulloso, pero también se me cae la cara de vergüenza de vivir en un país donde se tenga que ir a Atrapo a 1 millón a conseguir dinero para realizar este tipo de investigaciones. Miren, hace unas semanas, en otra sede de la UPV, un gran divulgador y amigo, Surso Mariño, me hizo una pregunta. Me dijo, José, ¿te ha merecido la pena de verdad el esfuerzo, los viajes a Madrid, el gasto, todo, para preparar la charla de Naucas? Le dije, mira, Surso, te contestaré hoy aquí, en el Paraninf. Dejando al lado los aspectos profesionales, les puedo asegurar a Surso y a todos ustedes que haber podido comprobar in situ cómo una investigación realizada hace 20 años, que pareció caer en saco roto, que fue incluso desprestigiada, como pasa muchísimo, puede estar sirviendo para ayudar a aumentar la calidad de vida de una niña y para también ayudar a esos padres a los cuales se le dio la callada por respuesta y no se sabía nada, solo no podían hacer otra cosa que esperar, ha sido la mayor satisfacción de estos 20 años. Incluso desmontar la falacia de la investigación práctica y aplicada. Sin embargo,
desde el punto de vista del binomio ciencia-sociedad, a la hora de preparar esta charla, me ha servido para reafirmarme también en algo que llevo pensando durante mucho tiempo. Tradicionalmente, hemos asociado la ciencia a descubrimiento, a análisis, a reflexión. Sin embargo, en los últimos años estamos asociando la ciencia a rendimiento inmediato, valores económicos, bienestar para toda absoluta la población. Creo que nos estamos equivocando. Creo que el discurso científico hay que cambiarlo en este sentido. O mejor dicho, hay que volverlo en ciertos aspectos a su origen. Creo sinceramente que debemos seguir generando la ciencia, seguir divulgando la ciencia, pero podríamos hacer un esfuerzo para volver a humanizar la ciencia. Les he contado durante estos 20 minutos un caso, o mejor dicho, una historia dentro de muchas historias en las cuales ni hay rendimiento económico, ni afecta a toda la población, ni se ven avances tecnológicos. Pero, sin embargo, les puedo asegurar que esta forma de ver la ciencia nos llevará muchísimo más lejos que el otro caso, porque realmente son raras, pero no invisibles. Muchísimas gracias a todos.